Solamente Yahvé, nuestro Dios y Padre, es omnisciente. Mis queridos hermanos, la Biblia hay que saberla entender. No es para darle una interpretación personal, en ninguna manera. El exhorto de Pablo es no pensar más allá de lo que está escrito, según 1 Corintios 4:6. Pues vamos a sujetarnos exclusiva y estrictamente a lo que está escrito. Por eso hay muchas iglesias diferentes, porque cada líder interpreta la Biblia como le viene en gana. Yo no acepto ningún tipo de teologías humanas. El que hable de acuerdo a las palabras de Dios. Gracias, paz y misericordia a todos ustedes, mis queridos hermanos, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Jesús muy claramente dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptan. Si otro viniera en su propio nombre, a él lo aceptarán. ¿Cómo pueden ustedes creer si reciben la gloria los unos de los otros y no procuran la gloria que viene del único Dios? Juan 5, 43, 44. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? No crean en argumentos de hombres que dicen que hay más de un Dios, que uno es el Dios, el Padre, y el otro es el Dios, el Hijo. No, mis queridos hermanos, solo existe un único Dios. Eso lo vemos muy claramente en Juan capítulo 17, versículo 3, 1 Corintios 8, del 4 a 6, 1 Timoteo 1, 17 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y otros textos más. Así que solo existe un único Dios y solamente este único Dios es omnisciente. Omnisciencia, del latín omnis, que significa todo, y scientia, que significa ciencia. Es saber o conocer todo. Es decir, el conocimiento absoluto. La omnisciencia es un atributo que solo le pertenece a Dios. Omnisciencia y omnisciente son cualidades o atributos. Esta palabra no aparecen en la Biblia. Jesús no posee el título de omnisciente. ¿Por qué? Porque el único que sabe todas las cosas es el Dios de Israel, el Rey del universo. Porque todas las cosas están sujetas a su exclusiva autoridad. Jesús lo sabe casi todo, pero no todo. Una de las cosas que Jesús no sabe, entre otras, son los tiempos y momentos de los planes que el Dios de Israel tiene en su absoluta autoridad. En cambio, Dios sí sabe todas las cosas. Y esto no lo digo yo. Lean ustedes mismos lo que dice el apóstol Juan. Y por esto sabemos que somos de la verdad y afirmaremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas. Primera de Juan 3, 19 y 20. Dios, Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino todo lo que está a nuestro alrededor. Porque Él menciona que aún sabe cuando cae un pajarillo o cuando perdemos uno solo de nuestro cabello, según Mateo 10, del 29 al 30. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma, según Isaías capítulo 46, 9, 10, sino que Él también conoce nuestro propio pensamiento aún antes de que hablemos, según el Salmo 139, versículo 4. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes capítulo 8, verso 39. En Apocalipsis, la revelación es de Jesús el Mesías, pero no porque haya emanado propiamente de Él. La revelación es de Jesucristo porque Dios se la dio. Echemos un vistazo a la revelación que Juan recibió de parte de Jesús el Mesías. Todos sabemos que la primera frase de 4 palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. La pregunta obvia es: ¿la revelación era de Jesús el Mesías? No, mis queridos hermanos, la revelación no era de Jesús, sino de Dios, el único ser omnisciente que habita en luz inaccesible. El Dios de Israel le dio la revelación a Jesús el Mesías y Jesús se la envió a Juan por medio de su ángel.
El pasaje claramente dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No es difícil, mis queridos hermanos, darse cuenta de quién procede la revelación de Jesucristo. Todo es de Dios. Jesús mismo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Juan 12:49. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ahora lo llamaré amigo, porque toda la cosa que oí de mi Padre se la he dado a conocer. Juan 15:15. Y no me salgan con que Jesús no lo sabía todo por su condición humana. Ese argumento carece de fundamento. El Jesús que estuvo con el apóstol Juan en la isla de Pamo no era humano ya. Amén. Jesús fue un humano, sí, pero lleno de cualidades divinas y de poder. Cualidades divinas y poder que no posee ningún otro ser humano. Jesús era sabio, mis queridos hermanos, pero su sabiduría estaba supeditada a Dios su Padre. Jesús no hablaba su propia palabra. Lean ustedes mismos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que de mí han escuchado no es mía, es de mi Padre que me envió. Juan 14:24. ¿Era entonces Jesús un ignorante? No, mis queridos hermanos, no he dicho tal cosa. Lo que intento que quede claro es que entiendan que la doctrina que Jesús trajo al mundo no era propiamente de él. La doctrina es de el Dios de Israel. Lean ustedes mismos lo que dice Jesús al respecto. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo conoce este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. Juan 7, del 15 al 17. Pregunta: ¿la doctrina era de Jesús o de Dios? ¿Los milagros que hacía Jesús lo hacía él o lo hacía Dios que estaba en él? Me lo escribe en los comentarios. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, versículo 15 al 17. ¿Eres tú de lo que quiere hacer la voluntad de Dios? Jesús tenía mucha sabiduría, amados hermanos, desde niño, como dice Lucas, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40 y versículo 52. Consideren Mateo 13:54. Jesús, como hijo de Dios, aunque humano, tenía cualidades divinas. La transfiguración en el monte alto frente a Pedro, Jacobo y Juan es un acto que ningún ser humano puede hacer. Él sabía muchas cosas, tenía una percepción extrasensorial increíble como humano. Sintió cuando alguien, una mujer enferma de flujo menstrual, lo tocó. Sin embargo, preguntó: ¿quién me tocó? Jesús no supo quién lo había tocado hasta que la mujer lo confesó. Lean el libro de Marcos, capítulo 5, del 25 al 34, o Lucas, capítulo 8, del 43 al 48. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y todavía preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo sentí que de mí salió poder. Lucas 8, del 45 al 46. Jesús, aunque era humano, tenía poder. Eso es innegable. ¿Quién o cuál de nosotros tiene poder, hermanos? El Jesús humano no fue un humano común. Dar de comer a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, y todavía hacer que sobrara pan para llenar 12 cestas. Hermano, ningún ser humano común puede hacer estas cosas. Pero ¿quién verdaderamente puede caminar sobre el agua, detener la tormenta, echar fuera demonios, devolver la vista a los ciegos, oído a los sordos, sanar a paralíticos y muchas otras cosas más de las cuales no están escritas? Extraordinario, ¿verdad? Jesús fue un humano extraordinario. Él sabía muchas cosas. Él sabía desde el principio quién lo iba a traicionar. Pero hay algunos de ustedes, porque no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, según Juan capítulo 6, verso 64. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo:
¿a quién buscan? Juan 18:4. Pero no lo sabía todo, mis queridos hermanos, porque el único que sabe todas las cosas es Dios. Y les repito, no me digan que no lo sabía todo porque Jesús era humano. Ya vimos que Jesús no fue un humano común. Simplemente no es omnisciente, porque Él no es Dios. Pero, por ejemplo, Jesús, sin conocer a la samaritana, le dijo que había tenido 5 maridos y que el marido actual no era marido de ella. Juan 4:18. Esto es una prueba contundente e irrefutable que demuestra que el Jesús humano sabía muchas cosas más allá de lo evidente. No obstante, no lo sabía todo. Jesús sabía de la destrucción que sufriría Jerusalén en el año 70, cuando dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Mateo 24, versículo 2. Sus discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les respondió, lean Mateo del 24, del 1 al 42. Le dijo que habría falso Cristo. Le habló de guerra, de epidemia, de hambre y terremoto. Le dijo que habría una terrible tribulación. Jesús lo sabía casi todo. Pero del día y la hora ninguno sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solamente mi Padre. Mateo 24:36. Es que Jesús no sabía cuándo será el fin del mundo porque era humano, pero el asunto es que esa misma persona que dicen que Jesús no sabía porque era humano, son las mismas personas que dicen que fue Dios quien se manifestó en carne. Se contradicen ellos mismos. Amén. Y son las mismas personas que dicen que Jesús fue Dios manifestado en carne aquí en la tierra y que aún continúa siendo Dios. Pregunta, ¿y si Jesús no sabía cuándo será el fin del mundo porque era humano, entonces cómo sabía lo que iba a acontecer antes de su venida? Que habría guerra, hambre, enfermedades, epidemias y terremotos. ¿Y cómo es que sabía de la gran tribulación? Versículo 29. Y del rapto, versículo 40 y 41. No, mis queridos hermanos, no se engañen ustedes mismos. Jesús fue muy claro. Él muy claramente dice que solamente su Padre sabe cuándo será el fin del mundo. Insisto, Jesús, aún como humano, lo sabía casi todo, pero no lo sabía todo. Entiendan eso, mis queridos hermanos, que hay cosas que están sujetas exclusivamente a la absoluta determinación de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Jesús humano murió y resucitó, dejó de ser humano. Entonces adquirió características que como humano no podía ser, como el hecho de desaparecer o entrar a una habitación estando la puerta cerrada, y como al despedirse de su discípulo, elevado al cielo, donde es recibido por una nube. Pero antes de despedirse de su discípulo, ellos le preguntaron, Maestro, ¿es en este tiempo en el que le va a restituir el reino a Israel? A lo que le respondió, a ustedes no le corresponde saber ni los tiempos ni la fecha que el Padre ha dispuesto en su exclusiva autoridad. Hechos capítulo 1, del 6 al 7. Léalo en su Biblia, amado hermano. ¿Te das cuenta? Hay cosas que no están en las manos de Jesús. Son cosas que atañen exclusivamente a la sola y absoluta autoridad de Dios. No te siga engañando, mi querido hermano. Respétese. No te siga engañando tú solo pensando que Jesús es Dios. Puede que no aceptes mi consejo, pero déjame decirte que es el peor error que voluntariamente está cometiendo. Y terminamos este estudio con estos 3 versículos. Mateo capítulo 16 del 15 al 17. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y recuerda seguir leyendo la Biblia.